Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que va a mirar este video o que mire parte de este video. Que Dios bendiga sus vidas. Y en este día quiero compartir en cuanto a la palabra de Dios. Un tema muy importante, un tema en el cual, ¿verdad? Quizás estamos viviendo peor que en aquellos días, ¿verdad? Se vivía. Y estoy hablando de un tema muy importante, y vayamos a la palabra del Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas, cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor, vamos a ir al libro, mis hermanos, del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo, mis hermanos, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 26 en adelante. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Dios bendiga esta porción de lectura, mis hermanos. El Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dejado, estos ejemplos, esta palabra, estos acontecimientos, para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos viviendo en el día de hoy. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta bendita palabra que nos ha dejado. Como título, mis hermanos, le he puesto a esta predicación: pon atención a las advertencias. Pon atención a las advertencias, mis hermanos. Así le he puesto: pon atención a las advertencias. Y me llamaba la atención, mis hermanos, porque escogí esta cita bíblica, ¿verdad? Que habla de un hombre, habla en sí de dos, pero hoy quiero hablarles de un hombre que fue Noé. Se habla de Lot, ¿verdad? También. Pero estos dos hombres, mis hermanos, habla la palabra del Señor que estos hombres pusieron atención a las advertencias. Así que tú y yo tenemos que poner atención a las advertencias que nos habla la palabra de Dios. Y vayamos entonces, como introducción le digo, mis hermanos, como le estoy diciendo, que en estos tiempos estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos quizás peores, mis hermanos, que cuando vivía Noé, que cuando vivía Lot en Sodoma y Gomorra. Quizás estamos viviendo peor, mis hermanos. Y es por eso que quiero hablarles algo en cuanto, ¿verdad? La historia, cómo muestra la vida de Noé y qué pasó con la vida de aquellos seres humanos. Entonces, mis hermanos, Noé puso atención, mis hermanos, a la advertencia que Dios le dio a Noé. Vayamos al libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. A Dios, mis hermanos, ya le había llegado hasta la coronilla, se puede decir así, el mal de los hombres, mis hermanos. Ya había rebasado los límites los seres humanos de tanta maldad. Y entonces Dios le dice a Noé: ¿sabes qué? Y dice la palabra del Señor, entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 6:6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice la palabra del Señor que le dolió en su corazón. Pero le dolió, la razón es porque él miraba tanta maldad, él tenía otros propósitos, tenía otros planes con el hombre. Dios, como le dio en el huerto del Edén, ¿verdad?, otra oportunidad al hombre. Dios cambia, ¿verdad? Después de que Dios le había dicho al hombre que no le desobedeciera, desobedeció. Y aún Dios sacrifica a un animalito para cubrir su vergüenza de Adán y Eva.
Y así viene después la historia. Después nuevamente, mis hermanos, la tierra se vuelve un caos. Pura maldad, pura maldad. Entonces el versículo 7, fíjese lo que dice. Tuvieron una conversación Dios con Noé. Dios le dice a Noé, y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos. Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si miramos el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis, dice la palabra del Señor ahí que Dios iba a destruir, mis hermanos, aún a los reptiles, a las aves. Si nos ponemos a pensar, mis hermanos, los animalitos, ¿qué culpa tenían de la maldad del hombre? Ellos no tenían culpa, pero por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, dijo Dios, voy a hacer esto. Así que, si nos ponemos a pensar, ¿qué culpa tenían estos animalitos? Pero bueno, así Dios lo dijo. Entonces, Dios manda, mis hermanos, a Noé y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Te voy a mandar que hagas esto. Y le dice en el versículo 12, dice, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Dios decide destruir a los hombres, mis hermanos, pero dice la palabra del Señor que Dios halló gracia ante los ojos de Noé. Y vamos a ver qué pasó entonces en el versículo 14. Dice, hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana le harás en el arca y la acabarás a un codo de la elevación por parte de arriba. Y empieza Dios, mis hermanos, en el versículo, desde el versículo 14, ¿verdad? Hasta el versículo 18, empieza Dios a decirle los tamaños, la longitud, la anchura, cómo la haría, cómo iba a ser esa arca. Pero Noé, mis hermanos, puso atención a esa advertencia que Dios le dijo, voy a destruir a los seres humanos. Y empieza Noé, entonces, dice el versículo 17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo. Dice, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo mucho. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. Y Dios le da este mandato a Noé y le dice, vas a meter contigo a 2 de cada animalito, hembra y macho. Y de cada especie de las aves meterás en el arca. Y por eso es que Dios le da la longitud, la anchura, las ventanas y todo perfecto. Y Noé empezó a hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice también, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios hizo todo
Noé hizo todo conforme Dios le dijo que hiciera. Así lo fue haciendo. Entonces Noé estuvo predicándoles a la gente, diciéndole, ¿verdad? Va a venir un diluvio, arrepiéntanse. Pero la gente, mis hermanos, se burlaba de él. Porque en aquellos entonces no llovía. Dice que las hierbas del campo se mojaba o se regaba con el rocío que salía de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó entonces? Noé, mis hermanos, tuvo que tener fe, tuvo que creer por fe, porque él no había mirado el diluvio ni nada de eso, sino que tuvo fe para con Dios. Tuvo fe en cuanto a la advertencia que se le había dicho, que Dios iba a destruir, ¿verdad? Que iba a mandar un diluvio y los iba a destruir a todos. Entonces, por eso, mis hermanos, Noé tuvo que tener fe, y por eso es que en el libro de Hebreos se menciona a Noé. Si usted mira ahí los hombres de la fe, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y es por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por eso la Biblia dice, mis hermanos, en el libro, a un versículo atrás, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Es muy importante nosotros tener fe. Si usted y yo nos ponemos a pensar el día de hoy, el arca de Noé, mis hermanos, en aquel entonces, en el diluvio, la arca de Noé, mis hermanos, era la salvación que tenían los seres humanos en cuanto a aquel diluvio. Era poner la fe, ¿verdad? Creer a Dios de lo que iba a hacer. La arca representaba en aquel entonces a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? El día de hoy, mis hermanos, Jesucristo representa esa arca. Dios ya advirtió en su palabra y dice que Él va a destruir toda la tierra. Dice que todo se quemará. Ahora no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. Y es por eso de que usted y yo tenemos que tener esa fe, como dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cómo puede decir, es que sí creo en el cielo, pero a la vez como que no creo que haya Dios? No, tenemos que creer verdaderamente que sí lo hay, para que nosotros podamos encontrar, ¿verdad?, la paz, la salvación que Dios nos quiere dar para con Dios. Entonces, mis hermanos, llega el día de que Noé tiene que entrar en el arca. Noé termina la arca, mete los animales a la arca. Entonces vamos qué pasó. Dice en el Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el versículo 15, brínquese unos versículos ahí. Versículo 15, el del capítulo 7, dice, y entraron Noé al arca de dos en dos de toda carne, o sea, de todos los animalitos en que había espíritu de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como le había mandado. Entraron como Dios les había mandado. Dios y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Dios le dice a Noé, entra al arca tú y tu casa. Y entró Noé con toda su familia, y entraron todos los animalitos de dos en dos como Dios había mandado. Y dice el versículo aquí, y Dios le cerró la puerta. Algo muy interesante aquí. ¿Usted cree que
cuando empezaron aquellos truenos, aquellos relámpagos, aquellos a empezar a llover, esa tormenta y todo, porque cerrando la puerta Dios iba a desatar, ¿verdad?, esa lluvia. Se iban a abrir las cataratas del abismo, de abajo, de la tierra. Y usted se imagina la angustia de la gente que estaba viviendo en aquel entonces. Era cierto lo que Noé decía, era verdad lo que Noé decía, pero demasiado tarde. Entonces me imagino a aquella gente desesperada, mis hermanos, ir allá donde Noé, tocándole a la arca. Noé, ábrenos, ya creímos, no es verdad lo que tú decías. Me imagino quizás a Noé, pues ¿qué hago? ¿Les abro? No. Aunque Noé hubiese querido abrir la puerta, no iba a poder, porque Dios fue el que cerró esa puerta. Dios cerró esa puerta y ya no podía entrar nadie. Así que mis hermanos, amigos, cuando Dios, mis hermanos, levante a su iglesia, cuando Dios, mis hermanos, levante a la iglesia, y ya no va a haber tiempo de gracia. Se va a terminar el tiempo de gracia. Porque si tú quieres salvar tu vida, quieres salvar tu alma, vas a tener que entregar tu vida. Va a ser más difícil. Y es mejor que hoy entregues tu vida, que confíes tu vida a Cristo, para cuando Él venga nos vayamos juntos con Él, que Él representa la arca. Y no queramos entrar, ¿verdad?, a la hora cuando estamos en la angustia, cuando estemos en la tribulación, cuando estemos viviendo desesperadamente, querer buscar a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, buscar a Dios ahorita que se puede hacer allá. Porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Muchos se puede aplicar esto de que si usted no reconoció a Cristo, usted se muere, quizás hasta en el infierno va a estar usted clamando y diciendo, Señor, y ahora yo creo. Como la parábola del rico y Lázaro, que aún en el infierno estaba aquel y diciendo, Señor, dice, manda a alguien que les predique. No, dice, no podemos. Él no puede salir ni aquí para allá, ni tú para allá. Así que es muy importante que en vida tú y yo creamos verdaderamente, confiemos, tengamos fe para con Dios, para podernos ir con el Señor. Entonces, como le decía, ¿usted cree que una multitud, quizás me imagino iban multitudes ahí a buscar a Noé en el arca? Noé, ábrenos, no, porque Dios, ¿verdad? Dios cerró la puerta. Dios envió a su ángel para estar cerrando la puerta. Dice, entonces, me imagino, ¿verdad?, que Dios envía al ángel, a su ángel, y él cierra la puerta. Y aquella gente, ¿verdad?, desesperada, queriendo tumbar la puerta, no podía, porque Dios es el que cerró esa puerta, ¿verdad? Entonces veamos qué fue lo que pasó. Dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Y es triste, queridos hermanos, queridos amigos, de que hoy en día, ¿verdad?, es la misma historia. Ahora es que espiritual. En aquel entonces fue literal, pero ahora es espiritual. Como te dije, Noé representa, ¿verdad?, a hoy en día los predicadores, los que te predican la palabra de Dios. Arrepiéntete. Busca de Dios, confía de Dios. El arca representa a Jesucristo. El arca representa a Jesucristo, y es que usted y yo hoy necesitamos confiar, porque dice la palabra del Señor, en ningún otro hombre hay salvación, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Dios es paciente. Por ahí muchos dicen,
desde que mi abuelita existe, se está predicando que Cristo viene, que Cristo viene. Pero Pedro nos dice, vendrán muchos burladores diciendo, ¿a dónde está su advenimiento? ¿A dónde está aquel día que dicen que va a llegar? Pero dice la palabra del Señor que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A Dios no le podemos agotar la paciencia así de fácil. Dios es paciente. Dice que no queriendo que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Que vengan y le busquen, se arrepientan y entreguen su vida a su Hijo Jesucristo. Porque todos dicen, ¿verdad? Por ahí, que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, dice, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es muy importante que comprendamos eso. Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué no le dijo, vosotros sois hijos de Dios también? No. Jesús sabía que ellos eran hijos del diablo y por eso les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y es por eso que necesitamos entender, la palabra del Señor dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Cristo. Aún siendo pecadores, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Y dice el libro de Romanos 5, 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante que tú te arrepientas, que le pidas perdón a Dios. Dice el Señor, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el hombre. Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo. Jesucristo quiere pelear tu causa. Jesucristo quiere pelear, ¿verdad? Tu problema que tienes delante de Dios. Porque Él la pagó con sangre. Él pagó el gran precio que tú y yo merecíamos. El precio que tú y yo merecíamos era la muerte. Porque dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor, Romanos también 6:23, que por la paga del pecado es muerte. Pero dice también, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero es en Cristo Jesús, no es en alguien más. El libro de Hechos 4:12 te lo dije, en ningún otro hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. En Él está la salvación. Él te quiere dar vida eterna. Juan 3:16 nos dice, mas Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos quiere dar vida eterna, pero necesitamos pedírsela. Claro, así que Jesucristo está con los brazos abiertos esperándote, porque si tú mueres hoy, la pregunta que te harán es, ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? Quizás muchos van a decir, porque yo iba a la iglesia de vez en cuando, porque yo ayudaba a los júmeles ahí de vez en cuando, porque yo era obediente, porque yo hacía cosas buenas, porque yo daba regalos, porque yo daba mucho dinero. No. Dice la palabra del Señor, no es por obras para que nadie se gloree. No es por obras. Es un regalo de Dios. Ese regalo no lo podemos obtener con dinero. Es gratuito. Simplemente tienes que creerlo y vivirlo. Creer en Jesucristo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, negarse a las costumbres, a las tradiciones que nos han enseñado nuestros padres. La religión que nos han enseñado, que está en contra de la palabra de Dios, que no va de acuerdo a libro que es la Biblia. Si quizás estamos mal, pues por eso necesitamos
estudiar su palabra, porque su palabra dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda palabra del Señor es inspirada por Él, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú vienes a Cristo, aceptas a Cristo, las obras que hacemos, las hacemos por amor a nuestro Señor, por amor a nuestro prójimo, pero no para obtener salvación. Porque si tú te quieres jactar de lo que haces por Dios, ¿verdad? Por tu prójimo y esto y lo otro, como para decir que mereces más el cielo que alguien más, estás equivocado. La palabra del Señor dice en Isaías 64:6 que nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Mas sin embargo, si las haces por amor, no creyendo que por eso vas a obtener tu salvación, dice en el libro de Hebreos 6:10, dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor. Dios no se olvida de lo que tú haces, te va a bendecir. Así que, querido hermano, querido amigo, si tú nunca has aceptado a Cristo, es tiempo que busques a Cristo, es tiempo que te reconcilies, es tiempo que lo busques de todo tu corazón. Porque el Señor, mis hermanos, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, y es por eso que necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón, buscarlo de verdad. Así que si nunca has aceptado a Cristo, te invito, acepta al Señor. Dile: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy un pecador. Hoy yo reconozco que te he fallado, que he sido rebelde y que no te he buscado como debe de ser. Hoy yo me entrego a ti. Acéptame como tu Hijo. Perdona mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Adóptame. Escríbeme en el libro de la vida. Te doy gracias por mi salvación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, y el Señor Jesucristo viene pronto. Estemos listos y apercibidos, porque el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.